Entonces, bueno, dicho esto, como son ya la 1:02 aquí en España, las 9:02 en Chile, donde tenemos a nuestro querido Javier, si os parece vamos a ir empezando. Mientras tanto se seguirá conectando gente, pero así vamos empezando, si te parece, Javier. Entonces, bueno, yo os quería dar la bienvenida, lo primero de todo, y agradeceros a todos los que estáis conectando, pues que participéis y que asistáis a este evento. Y bueno, pues un poco antes de entrar en materia, antes de entrar en contexto, pues bueno, para los que nunca os habéis conectado a este tipo de eventos, que sepáis que los encuentros WITAC son una serie de encuentros virtuales que vamos lanzando de forma mensual, donde invitamos a expertos, a partners dentro del sector de la formación, del aprendizaje, del conocimiento, bueno, pues a compartir experiencias, a compartir conocimiento, obviamente, con la comunidad y siempre en materia de formación y de aprendizaje. Y por eso, en este episodio, el noveno ya que hacemos de esta serie de encuentros, pues tenemos el placer, el gustazo de tener con nosotros a Javier para que hablemos un poquito de cómo aprender del futuro. Bueno, ahora veremos un poco de qué cositas vamos a hablar, pero bueno, yo quería agradecerte, Javier, tu participación, darte la bienvenida. Y bueno, os presento rápidamente a Javier para quien no lo conozcáis. Pues bueno, Javier tiene más de 25 años de experiencia pues, asesorando a empresas e instituciones pues, como la ONU o el Banco Mundial a desarrollar empresas inteligentes. Porque Javier es socio de Knowledge World, que es una empresa consultora especializada en todo lo que tiene que ver con proyectos de gestión del conocimiento, inteligencia colectiva, aprendizaje organizacional, colaboración. Entonces, bueno, toda la parte de aprendizaje y conocimiento pues la tiene muy interiorizada, muy trabajada y luego además es divulgador, conferenciante, es formador, sobre todo lo que tiene que ver con temas de gestión del conocimiento y cultura de aprendizaje. Entonces, dicho esto, Javier, no sé si tú quieres añadir algo más a esta presentación. Yo te quería presentar de forma breve para los que no te conozcan, pero si quieres añadir algo más que me haya dejado, yo mientras tanto lo que voy a hacer es compartiros su enlace, el enlace a su perfil de LinkedIn para que podáis, pues bueno, seguirle en redes, que podáis conectar con él y bueno, pues poder ver todo el contenido que publica y que comparte, que es muy interesante, siempre ligado con aprendizaje, con organizaciones y con conocimiento. Así que, Javier, no sé si tú quieres añadir algo más. No, a mí me gustaría quitar, porque cuando añades, esto solamente me muestra que uno se va haciendo mayor. Claro, uno, como ha vivido más que otros, ha tenido la suerte de participar en más experiencias que otros. Entonces, a mí me gustaría quitar, no añadir, pero no se puede. Esto, lo de Benjamin Button, aquello de que cada día que pasaba se hacía más joven, aquí no funciona. Así que, bueno, esto es lo que es. Esto es, bueno, es parte del recorrido histórico que tiene cada uno, ¿no? Así que, Eso nada, es. estoy cómodo con eso, no lo puedo cambiar. Pues nada, Javier, de nuevo bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de entrar en materia, sí que os voy a enviar de nuevo, bueno, uno de los enlaces. Como veis, estoy aquí enviando algunos enlaces pues, con el perfil de LinkedIn de Javier, con su página web, donde también tiene conferencias subidas para que podáis echarle un vistazo. Y también os voy a enviar un enlace al próximo episodio de los encuentros WITAC, que será el mes que viene, donde hablaremos sobre competencias digitales, pues bueno, para que podáis ya ir registrando si queréis, ir apuntando, el registro está abierto ya y así, pues bueno, podéis ir apuntándoos a ese próximo episodio que tendremos en el mes de abril. Dicho esto, ahora os envío el enlace. Bueno, vamos a empezar con una pregunta sencillita. A ver, espera, que creo que no estoy compartiendo bien mi pantalla. Dame un segundito que os vuelvo a compartir. Vale, creo que ahora ya la veis. Bueno, como siempre en este tipo de episodios y de encuentros, siempre enviamos o siempre os preguntamos un poco para entrar en materia algo relacionado con la temática que vamos a hablar. Entonces, bueno, la pregunta aquí es sencilla porque queremos saber si creéis que es posible aprender del futuro, ¿vale? Aquí, como os he explicado antes, tenéis los botoncitos de abajo para indicar si sí o si no, el botón verde si creéis que sí que es posible aprender del futuro y el color rojo si creéis que no. Y ahora, pues, obviamente con Javier iremos desgranando un poco esta pregunta, ir viendo cómo se puede o cómo no se puede aprender del futuro. Veo muchos verdes, eso es positivo. He visto algún rojo por ahí, alguien un poquito más escéptico. Entonces, bueno, esto nos va a dar pie, yo creo, Javier, a que podamos desglosar un poquito y comentar, pues eso, si es posible aprender del futuro, cómo es el aprendizaje del futuro y qué claves podemos encontrar. Entonces,
Voy a empezar un poco con el primer tema o con la primera pregunta, antes de adentrarnos en el tema de si realmente es posible aprender del futuro. Yo creo que es importante que definamos un poco los conceptos principales, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti el conocimiento y cómo se relaciona sobre todo con la parte de inteligencia y de aprendizaje? Cuéntanos un poco. A ver, bueno, lo primero, gracias a vosotros por invitarme, ¿eh? Y me alegro de retomar el vínculo con Óscar, que ya viene de hace mucho tiempo, y que como yo me he alejado o me alejé físicamente, pues no es tan fácil mantenerlo vigente, ¿no? Así que gracias por invitarme. Tengo que hacer un disclosure, como dicen los gringos, ¿no? Nada de lo que yo voy a decir es verdad. No voy a mentir, evidentemente, pero quiero dejar claro que voy a compartir en lo que yo creo, lo que yo he vivido, pero estoy dispuesto a cambiarlo si encuentro algo que me parezca que es más razonable, ¿no? Entonces, simplemente voy a compartir mi experiencia y habrá otra gente que tendrá otra distinta y es tan, y es tan comprensible y tan respetable, evidentemente, ¿no? Mira, yo tengo la sensación, nosotros, voy a hablar en plural porque yo finalmente también represento a mucha gente, ¿no? Cuando hablamos de conocimiento, hablamos de un concepto más amplio de lo que se suele manejar normalmente. Esto te vas dando cuenta con el tiempo, ¿no? Para nosotros el conocimiento es la experiencia que te permite tomar decisiones y actuar. O sea, tú tienes conocimiento no cuando sabes cosas, sino cuando eres capaz de hacer cosas con lo que sabes, ¿no? ¿Y por qué digo que generalmente hay una percepción distinta? Porque generalmente la percepción o la definición que se maneja de conocimiento está muy influenciada por nuestra etapa educativa, en la que sobre todo nos dedicamos a estudiar, sobre todo aprendemos escuchando lo que otros dicen que es conocimiento que ya existe, y luego demostramos que alguien sabe preguntándole en un examen, escrito casi siempre y oral de vez en cuando, ¿no? Entonces se nos queda grabada una percepción de que el conocimiento es algo que se estudia, son materias parecidas a asignaturas teóricas, racionales. Entonces todo lo que se sale de ahí se le empieza a llamar habilidad, aptitud, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, y no lo hicimos voluntariamente, creemos que todo aquello que tú eres capaz de hacer lo haces porque tienes conocimiento, y ese conocimiento generalmente tiene un origen en una experiencia. Entonces, por eso hablamos de conocimiento como todo aquello, como esa experiencia que te permite tomar decisiones y actuar, y entre paréntesis fue aprendido. Tú no naciste con ese conocimiento. Entonces, el conocimiento se demuestra. No basta con que me digas cómo se hace una tortilla de patatas, que es la parte teórica del conocimiento, sino que como estamos todos los que estamos aquí, o casi todos, bueno, me parece que he visto alguno por ahí que ya no está en el mundo laboral, a todos nos evalúan en el mundo laboral por los resultados. No, nadie nos hace un examen a final de mes y nos dice, mira, tu sueldo de este mes va a depender de cuántas preguntas aciertes en el examen de este mes. No, el examen son los proyectos, los clientes, los resultados. Y eso depende de tu saber hacer. Entonces, y ese saber hacer no venía contigo cuando naciste. Entonces, para nosotros, todo aquello que tú eres capaz de hacer es fruto del conocimiento. Y no importa que sea una habilidad. O sea, no importa que tenga que ver con algo, habilidades blandas se le llaman, como algo menos formal, ¿no? Menos aprendible, si tú quieres, de manera intelectual y mucho más experiencial, porque al final es algo que tú eres capaz de hacer. Entonces, esa es nuestra definición de conocimiento, y por eso es tan difícil gestionar el conocimiento, porque es un intangible puro que de alguna manera se revela, se te escapa. Cuando tú buscas y tú le preguntas a la gente cuál es el conocimiento que tú tienes, en general nos cuesta mucho responder y decir, a ver, ¿qué conocimiento tenemos? Podemos hablar de las cosas que sabemos, pero cuando tú le intentas a decir o haces un mapa de conocimiento individual de una persona, reflexionar sobre nuestro propio conocimiento se vuelve un desafío, porque generalmente no pensamos en cómo hacemos lo que hacemos. Hacemos cosas que para nosotros ya son inconscientes, ¿no? Entonces, el ejercicio de hacer consciente lo inconsciente es algo que es medio contra natura, nos obliga a detenernos y reflexionar y analizar cómo hacemos lo que hacemos, por qué lo hacemos de esa manera, y de alguna manera como buscar cómo aprendimos aquello que hoy en realidad somos capaces de demostrar sin saber muy bien cómo, ¿no? Cuando tú le dices a alguien, oye, pero ¿cómo andas en bici? Pues dice, pues joder, no sé, me subo en la bici y me pongo a pedalear. Ya, pero coño, ¿con eso qué hacemos? ¿Que lo pones por escrito y se lo das a alguien para que aprenda? No, el conocimiento, como te digo, tiende a escaparse, tienes que hacer un ejercicio, un doble clic y un triple clic
y eso lo sabéis vosotros, los que estáis en el mundo del aprendizaje virtual, cuando uno habla de diseño instruccional, de diseñar experiencias de aprendizaje y habla con un experto que sabe, no es obvio tratar de identificar cómo sabe lo que sabe para que alguien aprenda lo que él sabe y que para él es de alguna manera como transparente, ¿no? Ese es nuestro punto de partida con el conocimiento. No sé si más o menos me queda... Sí, sí. No, y además es muy interesante porque ligado con lo que comentabas del aprendizaje, al final la parte experiencial, ¿no?, que has comentado es muy importante porque es necesario experimentar para aprender, al fin y al cabo, pero es verdad que luego resulta difícil detectar de dónde viene ese conocimiento porque al final lo automatizas de una forma que lo haces de forma inconsciente. Entonces, ese es el primer reto que podríamos sacar ahora mismo, es identificar de dónde viene ese conocimiento, porque luego al final la idea y el objetivo entiendo que es claro, transmitirlo, ¿no?, al resto bueno, en caso de organizaciones, pues a los trabajadores, a la empresa, etcétera. Y esto va muy ligado con un poco el siguiente tema que quería comentar, que es cómo afecta esa gestión del conocimiento, que parece fácil, pero no es tan fácil, al desarrollo de las empresas, ¿no?, de las organizaciones, y cómo podemos hacer pues que estas empresas se conviertan en organizaciones inteligentes, ¿no?, que es un término que hablas tú mucho de ello. Sí, mira, déjame vincularte un par de cosas. Porfa, lo que decía antes Jorge, los que quieran intervenir, yo ya me conozco, me he escuchado un montón de veces y esto es mucho más divertido si lo convertimos en un diálogo que en un monólogo. Yo voy a soltar algunas cosas y ojalá que conversemos y discrepemos y aprendamos entre todos, ¿no? De hecho, lo más interesante para mí aquí es lo que voy a aprender, ¿no? Lo que yo ya sé de alguna manera, ya lo sé, ¿no? Mira, un par de cositas que quería comentar. Si el conocimiento, para mí el conocimiento es el presente, o sea, es lo que tú eres capaz de hacer hoy. Si yo te doy una bici y te digo, ¿sabes andar en bici o no?, tú inmediatamente me demuestras si sabes o no sabes. O sea, si tú tienes conocimiento, hoy puedes ejecutar una tarea. Claro, el conocimiento es el resultado, el presente es el resultado de un pasado. No hay presente que no se explique a través de un pasado. No sé si, me imagino que conocéis a Harari, a Yuval Harari, un intelectual que escribió Sapiens y varios libros más, que es historiador. A mí me gusta mucho cuando el tipo dice, no, espérate, la historia no es el estudio del pasado, es el estudio que explica el cambio. O sea, cómo hemos llegado hasta aquí y por qué hemos llegado hasta aquí, sobre todo, qué podemos aprender de haber llegado hasta aquí para que a partir de mañana por lo menos no nos vuelvan a ocurrir las cosas que han ocurrido antes, que si no lo analizamos no tenemos cómo aprender de ello, ¿no? Entonces, si el conocimiento es el presente, el aprendizaje es el proceso que produce ese conocimiento. Tú no te levantas una mañana y dices, coño, no sé qué me ha pasado esta noche, que sé andar en bici. No, esas cosas no pasan. Para que tú tengas conocimiento hoy en el presente, en el pasado has tenido que invertir un montón de tiempo en aprender, ¿sí? Y la palabra aprender es mucho más grande de lo que creemos. De nuevo, en general, durante mucho tiempo hemos asociado aprender con estudiar, porque casi lo primero que recordamos respecto de aprender es ir al cole y estudiar, porque no nos acordamos de nuestros 2 o 3 primeros años de vida, donde éramos máquinas de aprender sin ninguna metodología de aprendizaje. Nadie nos dijo, oye, mira, para aprender a andar, o para aprender a hablar, o para aprender a comer, este es el manual, y esto es lo que tienes que estudiar. No, no, no. Nosotros, como somos máquinas innatas de aprender, y somos curiosos por naturaleza, nos interesaba investigar el entorno en el que estábamos y aprender era un medio para movernos por ese entorno. Y como yo quiero investigar lo que pasa, aprendo a caminar, no porque mi padre me dijo tienes que caminar, ni me dio un manual, ni vino un profe y me hizo un examen, no. Caminar es la herramienta que me permite conocer el mundo que hay al lado y como me interesa comunicarme con el resto, aprendo a hablar. Entonces, si te fijas, detrás del proceso para que haya conocimiento hay un proceso de aprendizaje que no tiene que ver con el estudio. El estudio es la manera industrial, formal, que hemos encontrado de hacer que el aprendizaje sea universal. Sacrificamos calidad, sacrificamos metodología, pero ganamos en audiencia. O sea, tiene su parte positiva, llevamos, entre comillas, la alfabetización a mucha gente, pero sacrificamos el proceso. No aprendemos escuchando, o no solo escuchando, aprendemos haciendo. Claro, ¿cómo experimento con 30 alumnos en una clase, o con 50 o con 100? Es muy complicado. Entonces, ojo porque solamente tenemos ese presente y se explica porque tenemos un pasado, porque aprendimos. Y fíjate, yo cuando hago talleres y le pido a la gente, hacemos un ejercicio de realizar tu mapa de conocimiento individual,
cuando empiezas a reflexionar sobre qué es lo que sabes que es valioso, por lo que hoy en día una empresa o un cliente te contrata, porque tú tienes algún conocimiento que es útil para ellos, y se ponen a pensar dónde aprendiste ese conocimiento, muy poco de ese aprendizaje ocurrió en un aula de manera formal. No quiero decir que los cursos y que la formación no sean útiles, por supuesto que sí, pero ya no son la única herramienta y muchas veces ya no son la primera herramienta, porque tiene restricciones. Te dice tiene que ser tal día, a tal hora, en tal lugar, con un ritual donde ya está establecido que hay un profesor, que hay unos contenidos. Y está bien, pero claro, para el mundo en el que estamos, con lo dinámico y lo cambiante, pues resulta que muchas veces no me alcanza. Entonces tengo que complementar con otra serie de actividades de aprendizaje. Entonces, es importante vincular las dos cosas porque el conocimiento no es magia. Para que haya conocimiento ha tenido que haber aprendizaje previo. Ahora, si además de vincular el presente con el pasado, lo vinculamos hacia el futuro no hay que ser muy espabilado para pensar, coño, lo que sé hoy no puedo estar seguro si va a seguir siendo vigente mañana, porque lo que me está demostrando el pasado es que las cosas cambian cada vez más rápido. Y si cambian cada vez más rápido, el conocimiento que tengo yo caduca cada vez más rápido también. Entonces, eso me hace pensar que lo que sé hoy, si mañana puede que no sea útil o no todo, voy a tener que seguir aprendiendo. Entonces el conocimiento ya no es una cosa el aprendizaje ya no es una cosa del pasado, también es una cosa del futuro. Para que mañana mi conocimiento sea distinto, o sea el mismo pero mejorado, o sea otro, tengo que aprender. Entonces, hace 2 años no existía ChatGPT y de repente aparece una herramienta que me permite hacer cosas y tengo que aprender. Ahora, ojo, todo esto siempre es una alternativa, siempre es una opción, es una elección, es una decisión. ¿Quiero seguir aprendiendo o no? Bueno, tengo que correr riesgos porque el mundo sigue avanzando y yo puedo tomar la decisión de mantenerme con el conocimiento que tengo, con lo que ya aprendí. Oye, es que yo hice la carrera y ya tengo un título. ¿Ok? Trabaja con eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a medida que el mundo se mueve, cambia, los requerimientos van cambiando, el conocimiento que tú tienes va perdiendo valor. Y si además te quedas tú solo con tu conocimiento, te vas dando cuenta que tu conocimiento es un puzzle, es una pieza muy pequeñita dentro de un puzzle muy grande. Entonces, o te engranas con otros conocimientos o la cosa se vuelve muy complicada. Tienes que colaborar y sumar tu conocimiento al de otros y viceversa. Entonces, yo creo que es un entorno riesgoso para permanecer estático, para quedarte con lo que tú sabes y además quedarte tú solo y no colaborar. Colaborar y compartir no son lo mismo, pero al final colaborar significa yo pongo mi conocimiento a disposición y si otros hacen lo mismo, no podemos perder, porque el conocimiento tiene una ventaja sobre el mundo físico. Te pongo un ejemplo. A mí me encanta el bocata de tortilla de patatas y hace mucho que no lo puedo hacer. A mí también. Claro, si tú compartes un bien físico, pierdes su propiedad. Si viene Jorge y me dice, oye, Javier, ¿me das medio bocata? Y digo, joder, coño, es que le doy medio bocata y me quedo sin él. O quiero mucho a Jorge o compartir un bien físico significa renunciar a él. Pero cuando compartes conocimiento, no estás perdiendo. Cuando yo te comparto conocimiento a ti o tú a mí, yo sigo manteniendo el conocimiento y ahora los dos lo tenemos. Entonces lo que empieza a pasar es que estamos entrando en un cambio de paradigma, estamos moviéndonos de un mundo físico donde lo que valorábamos eran las cosas tangibles a un mundo de intangibles donde que se maneja con propiedades distintas, porque el conocimiento no se pierde, porque cuanto más se cultiva, más valor tiene. Entonces, claro, tenemos organizaciones, tenemos un mundo diseñado para gestionar cosas físicas y nos estamos moviendo a un mundo donde lo que vale es lo intangible. Y eso nos va a obligar, y esto tiene que ver con la parte de la pregunta tuya, a rediseñar las organizaciones, porque están diseñadas para medir, gestionar las cosas físicas. En una empresa hay un proceso que se preocupa de que cada euro tenga rastro. O sea, hay un proceso de compra, hay un responsable de compra, hay herramientas. O sea, no se mueve un peso en una empresa sin que se sepa lo que pasa ahí. Pero si tú vas a mirar qué pasa con el aprendizaje del conocimiento, no existe el mismo proceso. No hay un responsable, no hay un proceso, no hay herramientas. ¿Por qué? Bueno, porque siempre nos hemos preocupado de gestionar lo que era más fácil de gestionar. Y lo tangible es mucho más fácil de gestionar. Yo lo veo, me obedece. Una silla está ahí y no se mueve sin que yo se lo diga. Claro, el conocimiento no, el conocimiento lo tienen las personas en la cabeza, va y viene, no es fácil ir con un termómetro, ponérselo en la cabeza a Jorge y decir, joder, Jorge sabe un montón de cocina. Entonces, con estos elementos, hasta ahora
no hemos hecho mucho porque eran medio ingobernables. Como no se ven, son difíciles de gestionar. Y ahora nos empezamos a dar cuenta de que son los que más peso tienen, los que más influyen en el desempeño del resultado de una organización. Y nos damos cuenta que nuestras organizaciones no están diseñadas para gestionarlo y que las herramientas que tenemos no nos dan mucha cuenta de ello. Y tú vas a una empresa y preguntas, oye, ¿qué aprendisteis el año pasado? No te van a responder. Tú le dices, oye, ¿qué resultados tuvisteis el año pasado? Y te van a dar rápidamente unos números. Pero si tú dices, ¿qué aprendisteis? ¿O qué tenéis previsto? ¿Qué tenéis que aprender este año para cumplir con vuestro plan estratégico? Y en general, como mucho, te pueden enseñar el plan de formación, pero eso no da cuenta de lo que la empresa tiene que aprender. Da cuenta de la parte, de nuevo, más objetiva y tangible de los cursos que vamos a hacer. No de lo que la empresa, no ya los individuos, la organización tiene que aprender. Luego te cuento de cómo hacer que una organización aprenda, pero... Te iba a decir, aquí has tocado... Los previos. Sí, aquí has tocado puntos muy interesantes que ahora iremos comentando. Bueno, yo el primero que quería destacar es algo que has hecho al principio, que es el tema del componente de la curiosidad, ¿no? Es decir, está la parte más, como tú decías, del aprendizaje o de la transmisión de conocimiento de forma más formal, que tiene la ventaja, pues como tú decías, de llegar a más audiencia, ¿no? De democratizar esa transmisión de conocimiento, pero claro, sí tiene que haber un componente de curiosidad por parte del individuo, de las personas, de querer aprender para poder mejorar y, como tú decías, pues lo que yo sé hoy no me vale para mañana seguramente y más en un entorno que está cambiando tan rápido, ¿no? Que esto es el siguiente punto que quería tocar, que es un poco, bueno, relacionado con cómo podemos entonces aprender del futuro para tanto las personas como las organizaciones para intentar adelantarnos a estos cambios. Pero antes de eso, perdona, Javier, porque hay alguien en el chat, María Uchuya, que ponía un comentario interesante sobre la reflexión que decías al principio, que, bueno, el desafío, ¿no?, que ahora con ChatGPT que tenemos, porque al final te puede dar casi la solución a cualquier tipo de propuesta. Ella habla de un diseño de un curso, etcétera, pero la experiencia, el conocimiento es lo que modela. Entonces, efectivamente, eso tiene que ver con lo que comentabas al principio de esos desafíos que tenemos ahora pues, con ChatGPT, con esas herramientas a nivel de conocimiento. Es un comentario, creo que no es ninguna pregunta, pero luego también tenemos aquí a Irene que nos dice que esto sí que es algo que acabas de comentar y que también te quería preguntar, porque al final esos intangibles son muy difíciles de gestionar y de medir, ¿no? A nosotros nos pasa en proyectos con empresas que no acaban de ver cuál es el retorno de la inversión, por ejemplo, de implementar una plataforma de formación o de implementar ciertas formaciones, porque no saben muy bien cómo medir ese aprendizaje, ¿no? Entonces, de hecho, Irene nos pregunta cómo puede una organización medir y valorar adecuadamente el impacto de esos activos intangibles como es el conocimiento en su desempeño y éxito a largo plazo. Esto es un tema muy interesante y creo que es algo que nosotros que trabajamos con, bueno, y tú también, Javier, con responsables de recursos humanos, de formación de las compañías, es como la tierra prometida, ¿no? O sea, ¿cómo podemos llegar a medir eso para luego justificarlo también a nivel interno en las organizaciones y que luego, pues bueno, que se puedan llevar a cabo iniciativas y dinámicas? Mira, eso efectivamente, esa pregunta sale siempre. Y yo asumo además que todavía no hemos hecho un trabajo suficiente como para demostrar más de lo que demostramos. Ahora, esto tiene varios ángulos desde los que se puede abordar. Uno es que si realmente a todo lo tenemos que someter a la dictadura de la medición, porque esa es una pregunta que no nos cuestionamos. Parece como que todo haya que medirlo y todo haya que medirlo de la misma manera y la escala para medir tenga que ser numérica, porque te lo digo porque, mira, es bien interesante. La composición de los equipos directivos en las empresas es mayoritariamente ingenieril y masculina. Pongamos eso como punto de partida. Esto no es... yo no tengo ninguna obsesión, ninguna manía persecutoria, al contrario, pero como a mí me toca hacer muchas conferencias, una cosa de las cosas que decías tú, me toca revisar la composición de los equipos directivos de las empresas con las que trabajo. Ayer di una conferencia con una empresa grande de energía y se lo demostré. Bueno, la mayor parte del equipo directivo son hombres. Y son hombres ingenieros o economistas, es decir, tienen un paradigma muy asociado a lo que no se puede medir, no se puede gestionar, ¿no? Que eso está incorporado.
que es gente que luego tiene hijos y tú le dices, oye, ¿y cómo mides tú el amor por tus hijos? Pues muéstrame el Excel con la escala métrica y tú dices, ¿y crees en Dios? Y bueno, y si eres creyente, ¿dónde está? Porque, ¿cómo coños? Bueno, pues son esas curiosidades donde damos o asumimos y no nos cuestionamos, parece que todo hay que medirlo y medirlo de la misma manera. Yo creo que efectivamente hay que hacer un mucho mejor esfuerzo para demostrar que las inversiones o los esfuerzos que hacemos tienen algún tipo de resultado. No siempre es directo, no siempre es inmediato y no siempre es numérico. Y muchas veces puedes hacer el ejercicio contrario. Ok, no aprendas o no hagas determinadas cosas y veremos qué resultados obtienes. Y déjame contarte un ejemplo. Esto, Muy interesante. ojo, reconociendo que tenemos que hacer mucho mejor ejercicio. Lo que pasa es que las herramientas que tenemos, que necesitamos para medir intangibles, no las hemos desarrollado. Estamos intentando medir intangibles con herramientas que no fueron creadas para eso. Y claro, coño, no nos resulta. Pero fíjate, déjame contarte un ejemplo. Yo tengo un buen amigo de Rentería, que además vive en Chile ahora, tío, y que es entrenador de básquet. Debe ser de los mejores segundos entrenadores de básquet que hay en Europa. Estuvo un montón de años en España en la liga, estuvo en el Baskonia, en Estudiantes, un montón de equipos, en Rusia. Y yo me acuerdo hablar con él, o sea, somos muy amigos porque jugamos juntos hace un montón de años, hace 40 años. Y yo me acuerdo que un día estábamos hablando y él me dijo, mira, en un momento dado yo pensé y dije, yo creo que el esfuerzo es una variable que influye en el resultado de un partido, pero el esfuerzo es un intangible. Y las estadísticas que recoge un equipo de básquet no recogen el esfuerzo, recogen lo obvio, las canastas, los porcentajes. Y él dijo, coño, pero si el esfuerzo yo creo que importa, lo tengo que medir. Y como no hay una escala para medirlo, me la voy a inventar. ¿Y qué fue lo que hizo? Dijo que voy a determinar una serie de actuaciones en un partido que demuestran que alguien se está esforzando. Te tiras a por un balón al suelo, bajas a defender, ayudas a un compañero. Y él identificó una serie de movimientos. Y en todos los partidos, para cada jugador, como estos graban los partidos, se dedicó a anotar y dijo, a ver, en cada jugada del partido fue anotando, pa. Entonces tenía, al terminar el partido, yo tengo ese Excel, tenía un resultado de el indicador de esfuerzo de todos los jugadores y, por tanto, del equipo al terminar un partido. Bueno, y cuando tú ves el análisis de esa temporada, empiezas a ver que los partidos ganados generalmente tenían un indicador de esfuerzo más alto que los partidos perdidos. ¿Sí? Entonces, primer punto, hay que identificar qué quiero medir y segundo, hay que identificar de qué manera lo voy a medir, pero una manera que me entregue resultados, no la más cómoda. Generalmente hacemos lo más cómodo, no necesariamente lo que hace falta. ¿Por qué? Vete tú a revisar las jugadas una por una. Es un coñazo, es un montón de esfuerzo. Pero lo segundo es que él dijo que si esto importa y realmente tiene efecto, en mis entrenamientos vamos a entrenar el esfuerzo. O sea, esto no dejo que ocurra, sino que con los resultados lo intenciono. Entonces, al final, lo que yo creo que tenemos que determinar es qué es importante, si es importante, cómo lo voy a administrar y si lo voy a gestionar, cuáles serán las herramientas, las metodologías, los parámetros que necesito. Porque si son elementos que hasta ahora no han estado, los tendré que construir. Porque si me utilizo metodologías, tecnologías, herramientas, procesos que están pensados para otra cosa, no me van a ayudar. Y yo creo que estamos en ese cambio. Estamos empezando a entender cosas distintas, pero todavía los manejamos con mentalidad antigua. A mí me gusta llamar eso como el paradigma de los hermanos Lumière, que fue lo que pasó cuando llegó el mundo del cine. El cine llegó cuando existía el teatro desde hacía 2000 años. Y el cine de los primeros años era teatro grabado. ¿Por qué? Porque yo todavía no sabía muy bien cómo utilizar una tecnología nueva, entonces lo utilizaba bajo mi paradigma de que es una obra de teatro. 100 años después, el cine desarrolla un lenguaje distinto que no tiene nada que ver, pero hay que atravesar ese proceso. Nos está pasando con ChatGPT, el ejemplo que decías tú. Claro, fíjate que ChatGPT funciona porque tiene pasado. O sea, la mayor parte de la inversión para que ChatGPT exista es alimentarlo, entrenarlo con toda la información en Internet. Y eso es lo que supone la mayor inversión. Si tú no alimentas ChatGPT con conocimiento previo, no te puede responder nada. Ahora, ¿dónde está la clave? No está en ChatGPT, está en el conocimiento que tú tienes para
pedirle cosas a ChatGPT para evaluar lo que ChatGPT te está diciendo, si está bien o no, si hay que corregirlo, y para entrenarlo. Si tú no tienes ese conocimiento, ChatGPT es una herramienta que no te sirve de mucho. Es útil y será cada vez más útil a partir del conocimiento que tú tengas. Cuanto más conocimiento tienes, más partido le puedes sacar. Pero esto está siendo un proceso de aprendizaje. Dentro de 5 años miraremos para atrás y diremos, joder, ¿qué hacíamos con ChatGPT el primer año? Como tú miras ahora las webs de 1990 y dices, qué porquería de webs. Bueno, estábamos aprendiendo y desarrollando conocimiento nuevo de algo que no existía, y ese aprender del futuro justamente es eso, lo has dicho tú, todo esto está gatillado por la curiosidad. Hay algo que me llama la atención, que yo creo que me sirve para resolver un problema que hasta ahora no había podido resolver, pero no hay un manual de instrucciones, no hay precedentes, lo tengo que probar todo. Entonces esto es puro ensayo y error, experiencia, resultados, corregir lo que no funciona y aprovechar lo que sí funciona. Y es un proceso de ida y vuelta permanente, ¿no? O sea, al final me quedo con que estamos en un cambio de paradigma, o que tenemos un poco también a nivel individual y de las organizaciones de cambiar el chip, intentar no medir, o sea, lo que es intangible, no medirlo con las herramientas que tenemos ahora mismo, porque no miden los intangibles, sino desarrollar fórmulas o, como comentabas, el ejemplo que comentabas de tu amigo el entrenador, de, oye, que a lo mejor este tipo de intangibles se pueden medir de otra forma, o observando otro tipo de dinámicas o de comportamientos, y en algún momento aprenderemos, ¿no?, a poder medir, o por lo menos gestionar o percibir, ¿no? Aquí en el chat, por ejemplo, dicen que esa parte de intangibles es valor percibido, ¿no? O sea, a lo mejor no se puede poner un número como tal o una métrica, pero sí que ese valor luego lo percibes de una forma quizás indirecta y sí que se ve reflejado, ¿no? Y me parece muy interesante lo que has dicho del ejemplo contrario, ¿no? De qué pasa si no hacemos nada, ¿no? Si no aprendemos, a ver si eso luego sí que se va a notar en los resultados. Entonces, esa parte es muy, muy interesante. ¿Sabes lo que pasa? A ver, los intangibles tienen la mala suerte, uno, de que no son evidentes, entonces no les hacemos ni santo caso. Y dos, Claro. de que muchas veces sus efectos no son inmediatos. Uh-huh. Entonces, como que no somos... Te pongo el ejemplo, nadie se levanta por la mañana y dice, joder, hoy me tengo que acordar de respirar. Y ojalá que haya oxígeno, porque si no, estoy frito. No, como ya está, como lo doy por hecho, como es automático, no le presto atención. Y con los intangibles pasa exactamente lo mismo. Muchos de ellos forman parte, no los veo, y su ausencia muchas veces, en el caso del oxígeno te caes en una piscina y ahí te queda claro lo importante que es. Pero muchas veces los efectos son de medio o largo plazo. Entonces es ese, no hago algo, dejo de hacer algo, dejo de invertir en algo, dejo de dar importancia a algo, y muchas veces mi empresa no se va a pique de un día para otro, pero se va dando una pequeña decadencia, y claro, muchas veces cuando me doy cuenta ya es demasiado tarde. Y déjame decirte otra cosa. Los procesos, la estrategia, la tecnología, es importante, porque una empresa sin eso se resiente. Yo conozco ejemplos de empresas bastante desestructuradas y que funcionan muy bien, pero lo normal es que tú tengas un plan y tengas una manera de llevar adelante un plan. O sea, no como antes, que tenías planes a 10 años, pero yo tampoco creo en no tener ningún plan. Yo creo que uno tiene que planificar y luego estar dispuesto a cambiar la planificación cuando sea necesario, porque la realidad te lo demanda, o sea, no la rigidez de mantenerte, ¿no? Correcto. Pero a pesar de que eso sea importante, los seres humanos nos manejamos por otra serie de criterios. Y una empresa son seres humanos y tus clientes todavía son seres humanos. Entonces, al final, tú te das cuenta que como nuestras conductas están guiadas por nuestras emociones, deseos, miedos, expectativas, tú te das cuenta que la psicología es tan importante o más que los procesos y la tecnología y la metodología. ¿Por qué? Porque al final tienes que gestionar individuos que no son ni predecibles ni gobernables. La máquina sí, el proceso. Por eso nos hemos movido muy bien en un mundo de máquinas donde, si todo responde a lo planificado, yo no me tengo que preocupar mucho más. O sea, hace esto, ejecuta esto, pasará esto, y en ese mundo gobernable todo es mucho más sencillo. En un mundo ingobernable, incierto, donde no sabes para dónde van las cosas, donde no sabes si la gente va a seguir mañana contigo, donde tu cliente puede cambiar, eso nos genera miedo, porque no estamos acostumbrados a no tener una respuesta. Porque vuelvo para atrás.
la educación al final lo que te dice, mira, hay respuestas correctas. O se vive más tranquilo si hay respuestas correctas. Y es más fácil corregir un examen para 30 alumnos cuando hay respuestas correctas que un examen donde cada uno cuenta lo que le parece, ¿no? Y fruto de su curiosidad y su imaginación. Entonces, si hacemos el mundo predecible, la vida es más tranquila. Pero el mundo no es predecible. Y antes yo creo que teníamos más restricciones. Ahora, cada vez esto se nos empieza a desgobernar mucho más. Entonces, al final tú te das cuenta que, y voy a poner un ejemplo muy obvio. En la época de nuestros padres o de mis padres, o sea, mis padres a los suyos les llamaban de usted, uno. Yo que soy de los que hice la mili, yo he hecho la mili y en el comedor terminabas de comer cuando el general que estaba ahí terminaba y se levantaba, y no importaba si tú habías terminado o no. Cuando yo era niño, a mí nadie me preguntaba lo que quería comer en mi casa había lo que había. Yo hoy, si voy a pedir una pizza, tengo que negociar la pizza con 5 personajes que quieren opinar sobre la pizza que quieren comer, ¿no? Y esa es la transición que se va dando. Entonces, es mucho más enriquecedor, pero es mucho más desafiante gobernar ese mundo donde la gente opina, tiene expectativas, tiene conocimiento, quiere aportar, mañana se puede cambiar para otro lado. Entonces, claro, ¿cómo gestiono todo eso? Pues es menos... Necesito procesos, necesito estrategia, pero necesito una capacidad de gobernar personas, de relacionarme con personas y, ojo, no uno con uno. Son relaciones de equipos y gestionar. Y eso es un proceso mucho más complejo. Y no es muy matemático. Dime dónde está el indicador, ¿no? Cada persona es un mundo y lo que me funciona con Jorge no es necesariamente lo que me va a funcionar con Amaya. Y tengo que ser capaz de hacer esas lecturas. Entonces, ese trabajo fino, las máquinas no lo hacen todavía, y es algo que nos estamos dando cuenta que al final es lo que hace la diferencia. Entonces, eso tenemos que aprender a gestionarlo. Y ojo, yo me revelo con que todo haya que medirlo. Yo creo que hay que ser muy inteligentes a la hora de decir cuáles son las prioridades, cuáles son los 2 o 3 elementos que de verdad hacen la diferencia, y ahí voy a poner foco. Y no voy a intentar administrarlo todo, gestionarlo todo, medirlo todo, porque mi empresa no es una empresa de medición. Mi empresa es una empresa que presta un servicio para resolver una necesidad y tengo que asegurarme de ser eficiente en eso. Y termino todo este rollo. Mira, una de las cosas que nos toca hacer a nosotros son mapas de conocimiento crítico. O sea, ¿dónde está el conocimiento crítico en una empresa? Y yo siempre digo, yo tengo una suerte que te cagas, no me la merezco. ¿Por qué? Porque tengo la suerte de estar todos los días viendo organizaciones de todo tipo, en diferentes países, diferentes industrias. Entonces, todos los días veo cosas distintas, aprendo un montón. Pero hay algunos patrones que se repiten. Y uno de ellos es que cuando haces los mapas de conocimiento crítico en una empresa, es decir, ¿dónde está el conocimiento que sostiene vuestro negocio? Lo que aparece rara vez es un conocimiento técnico ingenieril. La mayor parte de las veces es un conocimiento mucho más relacional, de relacionarnos con el cliente, de relacionarnos con la autoridad, de gestionar el equipo. Entonces, son lo que mucha gente considera habilidades que no son tan fáciles de enseñar en un curso, que hay que practicarlas y que no son tan fáciles de medir. No tengo un termómetro que me diga, mira, en empatía le pongo un 7, en capacidad de comunicación le pongo un 7,5. Bueno, son escalas que nos inventamos en el pasado, pero esos elementos son importantes, hay que gestionarlos y muchas veces las maneras que tenemos de hacerlo no nos dan porque no se pensaron para eso, ¿no? Aquí, mira, en el chat, Isabel nos comenta, bueno, aparte de que con comparación con lo que decías antes del básquet, en el fútbol sí que monitorizan ya lo que corre cada jugador, ¿no? Hablando del tema del esfuerzo. Y luego comenta que si se define el objetivo final, por ejemplo, de una acción formativa, podría verse la repercusión de ese objetivo, o sea, en ese objetivo para luego ver el ROI, ¿no? De esa formación, el retorno de la inversión. Sí, mira, de hecho... Mira, yo exactamente hace una semana, hace 10 días, yo estaba en San Francisco viendo un partido de los Warriors en Qué bueno. en el Chase Center. Y me consta, porque lo he conversado muchas veces con este amigo mío, que los pabellones de la NBA miden absolutamente todo. O sea, tienen una inversión de tecnología, no solamente la distancia recorrida, en cada jugada, dónde está cada jugador, cómo influye la distancia. O sea, lo miden absolutamente todo. Y ojo, yo creo que ese camino hay que recorrerlo. Si cuantos más elementos tengas, más detallado puede ser tu análisis de la realidad. ¿Y por qué quiero yo analizar la realidad?
porque quiero encontrar una explicación de por qué pasa lo que pasa. No, yo no quiero tener un montón de datos porque los quiero tener. Lo que necesito saber es explicarme si algo que ocurre es casualidad o es consecuencia de algo, porque si yo soy capaz de entender por qué ocurre un proceso, uno, puedo repetirlo de nuevo. O sea, porque una vez puede ser una casualidad, pero si algo ocurre y yo entiendo por qué ocurre, cómo ocurre, puedo o repetirlo o evitar que ocurra si es un suceso que no quiero que ocurra. Pero eso solamente lo consigo si puedo pararlo, analizarlo, comparar muchos sucesos como ese y empezar a extraer información. Ese es el ejercicio del análisis de datos, pero que no, la base no son los datos. O sea, sin datos no puedo hacerlo, pero la base es el conocimiento que yo tengo para interpretar todo eso. Entonces, tomando el comentario, efectivamente, si tú haces un ejercicio de laboratorio, la formación no es tan difícil de medir. Ojo, la realidad es que la mayor parte de las empresas no quieren hacer la inversión. Pero, ¿por qué no es tan difícil de medir? Yo no mido la formación, mido el resultado de la formación. ¿Sí? A mí no me interesa, porque la formación, el aprendizaje, el conocimiento, son herramientas. La inteligencia es una herramienta, no es un fin en sí mismo. O sea, esto para los que les guste la neurociencia, que yo me he metido en cierta manera, la inteligencia es la respuesta que le da el ser humano a la vida para sobrevivir. No es otra cosa. O sea, y a mí me gusta mucho una definición de inteligencia que leí en un libro hace exactamente 20 años, que decía, la inteligencia tiene que ver con predecir el futuro. Como tu cerebro quiere que tú estés vivo, todo lo que intenta es anticipar lo que sigue para prevenirte y decirte, oye, puede pasar esto, ¿qué conocimiento tienes para intentar evitar que pase lo malo o estar preparado para cuando pase lo bueno? Pero es un medio. Y la inteligencia artificial es un medio, que lo que te da son más posibilidades. Por eso merece la pena entender y aprender sobre inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es una herramienta que me va a dar más poderes a los poderes que tengo yo, me los va a ampliar. Ahora, fíjate, por eso para mí no tiene sentido medir la formación como tal, tiene sentido medir el impacto de la formación. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Y esto es algo que a vosotros os pasa, a mí me pasó, yo estuve muchos años vinculado al mundo de la formación virtual, que cuando alguien te dice, oye, necesito hacer un curso, la primera pregunta que tú le haces es, ¿pero y por qué? ¿Para qué lo quieres? ¿Cuál es el problema que te hace pensar que un curso... Y esto no se hace siempre, y de hecho no se hace muchas veces. Cuando alguien te dice, oye, hay que hacer un curso, te dices, ¿sabes sobre qué? ¿Dónde están los contenidos? No, espérate. ¿Qué es lo que no está pasando que debería pasar? ¿Dónde está el desempeño? ¿Por qué la meta es hacer 10 y estamos en 7? Y en esa investigación, de nuevo, vuelves a entender y por qué es 7. Y a veces no tiene que ver con falta de conocimiento. Hay veces que tiene que ver con clima, con herramientas, con contexto, y la formación no lo va a resolver. Pero cuando llegas a la conclusión de que efectivamente hay una brecha de conocimiento, la gente no sabe lo que debería saber, tú puedes medir y decir, ok, ¿qué es lo que no sabemos hacer? ¿En qué situación estamos hoy? ¿A qué situación deberíamos llegar? Diseñemos una formación experiencial desde mi punto de vista, porque si no lo haces no lo aprendes, y volvamos a medir después a ver si la gente que hoy llegaba hasta 7, mañana llega hasta 10 o hasta 9 o hasta donde llegue, y le podemos atribuir un porcentaje de responsabilidad a esa actividad de aprendizaje. Voy a poner un ejemplo obvio. Si yo peso 100 kilos y quiero pesar 80, pues yo tomo esa medición, peso 100, ¿cuáles son mis hábitos hoy? Pues mira, como un descosido, no hago ejercicio nunca, muy bien, y me hago un plan y digo, para tal fecha quiero llegar a 80, ¿y qué voy a hacer? Pues el curso de formación, en este caso es, voy a ordenar las comidas, voy a descansar, voy a hacer ejercicio, bla, 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 bla. Y me mido de nuevo un tiempo después, y si he pasado de 100 a X, puedo decir, coño, pues estas cosas que hice parece que tienen algo de responsabilidad. Pasa lo mismo con la formación, no es rocket science, como dicen los gringos. Lo que pasa es que hay que hacer ese ejercicio de tomar las mediciones hoy, fijarnos un objetivo, definir el camino, implementarlo, volver a medir, establecer esa diferencia, atribuirle, y si con suerte las empresas invierten en formación, pedirles que hagan todo ese ejercicio en general es algo que no hacen. Y te lo digo, y termino todo este rollo que estoy metiendo, porque nosotros hay proyectos que ha habido clientes a los que les hemos dicho, oye, no, lo que vamos a costear este proyecto en función de la ganancia que generemos, no de lo que cuesta, no. Hagamos un ejercicio de identificar de dónde partimos,
dónde queremos llegar, veamos qué recorrido hay que hacer y las ganancias que surjan de la mejora, eso lo cuantificamos y lo cobramos después. Y todos los clientes nos han dicho que no. No porque no tienen muy bien medido el punto de partida, Claro. no porque... Entonces, se puede hacer mucho mejor, no es tan complejo, pero hay que estar dispuestos a lo que hacía mi amigo, a meterte, a quitar, a remangarte y a medir y a gestionar, a seguir, etcétera, etcétera. Ujú. O sea, al final todo se reduce a lo que comentamos antes de ese cambio de chip, ¿no? Ese cambio de paradigma de intentar pensar en esos intangibles y de ponernos un poco también creativos, ¿no? E imaginar otras formas de llegar a esos puntos y sin tener ese miedo, ¿no? Yo aquí voy a hacer, y esto lo quiero ligar con el siguiente punto, pero quiero hacer una pequeña pausa, entre comillas, publicitaria, simplemente porque os han preguntado antes en el chat si los episodios los grabamos. Efectivamente los grabamos y los subimos a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Que os voy a enviar por aquí ahora. Aquí tenéis el canal de YouTube con los episodios anteriores y con este que estamos obviamente grabando y que lo subiremos en los próximos días, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, bueno, no sé cómo está la audiencia, cómo están los asistentes, vamos bien. Vamos a ver si interactuamos ahí un poquito con los colores. Vale, veo que se va iluminando la pantalla, veo aplausos, o sea que está la gente atenta. Muy bien, mira, qué chulo queda la pantalla iluminada. Bien, bien, muy bien. Así me gusta. Se portan muy bien nuestro público, Javier? Qué bueno, sí, son Pues disciplinados. con el tema ahora que te he comentado de la imaginación, la creatividad, quería pasar un poco a esta última parte, ¿no? de la charla, que es qué relación tiene el aprendizaje, en este caso el aprendizaje del futuro, con la creatividad, con la innovación, y luego también rescatar un concepto o algo que has comentado al principio de la colaboración, ¿no? Y es que también la importancia del aprendizaje colectivo dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, primero, si quieres, nos metemos en el primer punto de la relación del aprendizaje del futuro con la creatividad, con la innovación, y luego con el aprendizaje colectivo dentro de las empresas, con esa importancia. Ok. Fíjate, yo soy un poco talibán como en mis ideas el talibán porque las tengo claras, como digo, estoy encantado de cambiarlas, pero las tengo claras porque es que las he comprobado muchas veces, no por otra cosa, no porque me agarre a ellas, ¿no? De hecho, para mí el conocimiento es un enemigo del conocimiento. Y el principal enemigo del aprendizaje es creer que ya no tienes que aprender, que ya sabes lo que hay que saber, ¿no? Como dicen los científicos, las cosas son verdad hasta hoy y mañana ya veremos. Hasta hoy está demostrado, pero mañana puede que demostremos que lo que creíamos no es cierto, ¿no? Y fíjate que yo estoy convencido, lo voy a simplificar, yo estoy convencido que el mundo que viene de aquí en adelante es justamente el mundo de lo que no sabemos. Siempre ha sido así, lo que pasa es que nos podíamos apoyar mucho en lo que ya sabíamos, porque la realidad de un día para otro cambiaba mucho más lentamente. ¿Sí? No es que el mundo siempre ha cambiado, si no estaríamos todos en taparrabos en las cuevas, ¿no? Lo que pasa es que lo vamos acelerando, no se acelera solo, esto es responsabilidad nuestra. Entonces, el hecho de acelerarlo hace, como decíamos antes, que caduque mucho más rápido lo que sabemos. Entonces, estamos en un momento en el que somos capaces de transferir a las máquinas el conocimiento que existe. Hasta ahora no podíamos delegar. Empezamos a delegar en los animales el esfuerzo físico, pero el esfuerzo mental lo teníamos que hacer nosotros. Y poco a poco hemos ido creando algunas máquinas para delegar trabajo. Tenías un cajero automático que te delegaba el trabajo cerebral de... Lo que pasa es que hemos ido sofisticando mucho los cajeros automáticos. Y llega un ChatGPT que nos demuestra que el trabajo intelectual se puede empezar a delegar casi por completo. ¿Qué ocurre? Y esto de nuevo, esto es economía de energía. Tu cerebro intenta que gastes la menor energía posible. Por eso funcionamos en piloto automático, por eso reutilizamos, porque es mucho más cómodo usar lo que ya sabemos que aprender lo que no sabemos, porque aprender lo que no sabemos es un gasto de energía y es una incógnita, no sé si me va a resultar. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos en un momento en el que cada vez vamos a ser más capaces de que las máquinas hagan cosas, con la parte positiva y negativa, con el riesgo que esto existe, esto es otra conversación. Pero ¿qué es lo que nos va a quedar a nosotros? Las cosas que no sabemos. ¿Y qué se requiere para eso? Justamente lo que has dicho tú. Imaginación, creatividad, curiosidad. ¿Por qué? Porque son preguntas que no tienen respuesta. Las preguntas que tienen respuesta, ChatGPT
representando a todo el mundo de la inteligencia artificial y la automatización y la robótica, nos lo va a hacer tarde o temprano. Cómo sea eso, lo tenemos que decidir, pero eso va a estar resuelto. Ojo, yo creo que estas son buenas noticias, porque a mí personalmente me atraen más las cosas que no están resueltas que las cosas que ya están resueltas. Pero esto es incierto, es tolerar el error, es gastar energía sin saber cómo va a resultar. Y ahí, ojo, no lo hacemos solos, vamos a estar ayudados justamente por sistemas que te traen todo el conocimiento disponible. Yo ahora a ChatGPT le pregunto y es como si le preguntara a toda la humanidad y la humanidad me dijera, mira, esto es lo que sabemos, aquí lo tienes. Entonces, no vamos a esta batalla solos, pero vamos a una batalla para la que necesitamos habilidades y competencias que nunca hemos trabajado. Entonces, fíjate lo que se nos plantea. Tenemos desafíos gigantescos de desigualdad, de cambio climático, de trabajo, de inmigración. No están las respuestas, hay que construirlas. Cada vez hay más conocimiento, pero las habilidades que hacen falta no son las habilidades que nos hemos preocupado de desarrollar. ¿Por qué? Porque la matemática, la historia, la lengua, todo eso lo hace la máquina y lo hace mejor que tú. ChatGPT ya aprueba todos los exámenes del colegio y la universidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos estamos dando cuenta que las habilidades de aquí en adelante son otras y que nunca las hemos cultivado. ¿Cuál es la buena noticia? Vienen de serie. O sea, tú a un niño no le tienes que enseñar a ser curioso. Es curioso. No le tienes que enseñar a preguntar. No para de preguntar. Lo que tienes que hacer es no reprimirlo. Pero de nuevo, si nos vamos a mirar nuestro currículum escolar, ponte a pensar cuánto valoraba tu profesor o tu colegio tu curiosidad o tu imaginación o tu creatividad. Imagínate que vas a un examen de matemáticas y se te ocurre crear a ti una respuesta, la tuya. Bueno, pues te vas a tomar por saco. ¿Por qué? Porque lo que se espera es un tipo de respuesta y si tú no has encajado en eso, estás frito. Entonces, la buena noticia es que esos elementos son innatos y vienen de serie. La mala es que hay que desarrollarlos, como todo, y el currículum académico, formal, tradicional, no tiene espacio para eso. Entonces, para mí, se nos está produciendo ahí una dicotomía. Estamos pidiendo determinado tipo de perfiles, pero nos estamos dando cuenta que nunca estamos enseñando a desarrollar esas habilidades. Yo tengo un artículo escrito, yo publico una columna todos los meses hace tiempo, y es que me acuerdo porque lo enseñé ayer en esta conferencia, ¿no? Y tengo un artículo de 2015 que se llama Menos MBA y más creatividad. Y claro, vete tú a un equipo directivo a decirles menos MBA cuando todos los que están ahí están porque han hecho un MBA. Y un MBA, sobre todo, es cómo gestionar una organización para que sea rentable y es un componente gigante de finanzas, operación y algo de recursos humanos. Y todas estas habilidades están fuera. Entonces, si realmente queremos que sea coherente lo que decimos y al mundo al que nos vamos con la preparación de nuestras categorías inferiores para que cuando lleguen ahí tengan las habilidades necesarias, sí o sí vamos a tener que cambiar todo el proceso. Y de nuevo, ¿cómo se enseña la creatividad? ¿Se enseña igual que haciendo una clase de matemáticas? ¿Hay contenidos, hay ejercicios, hay un examen tipo test? Todo eso hay que planteárselo. ¿Y cuál es el problema? Pues que tenemos 200.000 profesores de matemáticas y no tenemos muchos profesores de creatividad. Si es que hubiera que tener una asignatura y si es que hubiera que tener un profesor, ¿no? Entonces, hay habilidades que nos estamos dando cuenta que son las que las empresas valoran a la hora de incluso de contratar gente, y luego te vas a mirar y dices, ¿y esto cómo se aprende? ¿Dónde se aprende? Y la gente lo que te dice es, yo lo aprendí en la vida, en los proyectos que he hecho, en las cosas que me importan, pero nunca lo hemos intencionado. Entonces, para mí, de nuevo, la reflexión es ¿qué consideramos que es importante? ¿Hacia dónde queremos ir? Ahora, en Euskadi va a haber elecciones dentro de poco. Bueno, lo suyo sería, que esto es una quimera, ¿qué tipo de sociedad nos imaginamos? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Qué tipo de ciudadanos necesitamos para que funcione? ¿Qué habilidades tienen que tener? ¿Cómo nos aseguramos de que todo eso forma parte de nuestro esfuerzo para generar ese componente que es el que necesitamos, de competencias, de habilidades, de conocimientos? ¿Esto cómo se aprende? Y pasa exactamente en el mundo de las empresas, ¿no? Entonces hay un discurso que está yendo hacia allá, hacia valorarlo, pero luego hay una realidad por detrás que todavía está diseñada para perpetuar lo que siempre hemos hecho, que tuvo su justificación en un momento. Ojo, aquí no hay nadie, yo no creo en una conspiración, no hay mala fe,
hay una respuesta a lo que el mundo demandaba en un momento. Y hoy en día el mundo parece que camina hacia otro lado, o lo estamos llevando para otro lado, y nos tenemos que dar cuenta que hay que ajustar todo lo que viene detrás. Al final, un sistema educativo, un proceso de aprendizaje responde a una economía y responde a unas directrices y a unos objetivos, ¿no? Y yo creo que es importante clarificar primero los objetivos para ver qué es lo que viene detrás. Sí, y además que luego es difícil cambiar ese tipo de sistemas de un día para otro, ¿no? Al final es igual que el aprendizaje, es un proceso que lleva tiempo, que hay que hacer también mucha prueba de error, entiendo, y al final, pues bueno, como todo el desarrollo en la historia de la humanidad, pues bueno, lleva su tiempo, lleva su proceso, más o menos acelerado, pero yo creo que sí que hay que dar pasos hacia ahí. Y luego, ya por último, para concluir, porque ya nos estamos yendo un poquito de tiempo, pero como el tema creo que es tan interesante que la gente se está quedando por suerte, por ir cerrando, simplemente tocar un poquito el concepto del aprendizaje colectivo, que es algo que has dicho al principio y que me parece muy interesante, ¿no? Y que creo que puede ser interesante para la gente que está aquí, que muchos son responsables de formación, gente dentro de los equipos de recursos humanos. ¿Cómo fomentamos el aprendizaje colectivo entre las empresas, ¿no? ¿Cómo compartimos conocimiento? ¿Y por qué es Fíjate, tan importante? sí, a ver, para mí esa es una de las claves. De nuevo, como decía antes, como tengo la suerte de ver un montón de organizaciones, hay un patrón, hay varias cosas que se repiten en casi todas. Una de ellas es que en todas ellas, se sufre de ese mismo problema. Lo llaman silos, compartimentos, estanco. O sea, trabajo en equipo es uno de los cursos más demandados todos los años. Y casi todos los responsables de las empresas te dicen lo mismo. Tengo gente muy brillante, pero luego el todo no es siempre más que la suma de las partes. Entonces, ¿qué me está fallando aquí? ¿Cómo podría lograr el potencial de que todos fueran más que la suma de las partes? Y de nuevo, el problema no es el individuo. Ojalá, ¿eh? No necesitamos mejores individuos. Cuanto mejores sean los individuos, mejor. Y esto es parte del diseño. Necesitamos más diseño colectivo, porque hoy en día lo que la gente te dice es: yo respondo a las reglas del juego. A mí me contratan individualmente, me promocionan individualmente, me despiden a mí solito. Entonces, la mayor parte de la gente que yo me he encontrado es gente generosa con su conocimiento. Ayer estaba en una conferencia porque se está lanzando la universidad corporativa de una empresa muy grande. Y esa universidad corporativa se nutre del conocimiento que generosamente la gente que está dentro comparte con sus colegas. Entonces, el ser humano no es egoísta. Hay algún egoísta recalcitrante, pero muy pocos. Lo que ellos te dicen es: ¿y cuándo comparto? Si mis procesos de trabajo no consideran espacios para colaborar con otros, para compartir con otros, para preguntar a otros, para ayudar a otros. Entonces yo termino una tarea, me voy a la siguiente, pero de nuevo mis procesos de trabajo no están pensados para colaborar. No está bien visto que yo levante la mano y reconozca que no sepa. Entonces, de nuevo, cuando el mundo avanza tan rápido, el conocimiento que tiene un individuo cada vez vale menos. Y por eso lo que yo sostengo, bueno, yo no, mucha gente, es que no es suficiente con que aprenda el individuo. O sea, cada persona aprende, pero si la empresa no hace un esfuerzo específico para que eso se convierta también en patrimonio de la organización, cuando los individuos se van, se llevan lo que saben y la empresa se descapitaliza. Entonces, igual que reconocemos, recompensamos, hay procesos para comprar, para vender, tiene que haber procesos para aprender, reflexionar, sistematizar, pero no individualmente, grupalmente, porque una empresa al final no es una suma de personas, es el resultado de la relación entre las personas, de la colaboración. Es como si tuviéramos una tubería que nos vincula, y por esa tubería circula conocimiento y hay que generar las condiciones para que circule. Hoy en día la gente te dice: oye, a mí me compensa más hacer lo que yo tengo que hacer que dedicar mi tiempo a apoyar a otros. No porque yo sea un cabrón, porque mi organización nunca ha considerado que dentro del flujo de procesos haya actividades para colaborar, para compartir, para trabajar, para codiseñar. Entonces, si queremos que se dé la colaboración, que insisto, las personas están predispuestas, hay que generar, igual que con la medición, hay que generar procesos, metodologías, rutinas para que ocurra, porque mi experiencia es que cuando le das a la gente esos espacios, la gente los toma y los aprovecha. Muy interesante. Aquí Marta nos comenta que al hilo de la colaboración, que qué hacemos con el no comparto porque sabrías tanto como yo. Esto creo que tiene que ver un poco con lo que has comentado al principio del bocadillo de tortilla de patatas, ¿no? No es lo mismo cuando compartes un bien físico, ¿no?, que un intangible como el conocimiento, quizás. A ver, lo que dice Marta, yo me he encontrado poquísimos casos. Los puede haber, ¿eh? Ojo.
Y esos son casos, y voy a ser muy extremo, ahí hay un gringo que lo dice de una manera muy salvaje, ¿no? Pero yo tengo varios, bueno, este amigo mío del básquet me dice, mira, la colaboración no es algo que se negocie, o sea, es innegociable. Aquí creemos en, si no sabes, te enseño, si no puedes, yo te voy a generar los mecanismos. Si no quieres, aquí creemos en pasarnos la pelota, entonces este no es tu lugar. Yo me he encontrado con muy poca gente, la mayor parte de los casos es una reacción a un miedo, o a una mala relación, a una sensación de que mi empresa no me ha tratado, y cada caso hay que verlo. Y hay muy pocos casos. Mi experiencia es que le tienes que generar a las personas un contexto de seguridad. O sea, yo te voy a valorar y te voy a reconocer y te voy a compensar de las maneras que sean. No solamente tiene que ser dinero, puede ser visibilidad, puede ser reconocimiento, puede ser acceso a determinados privilegios, entre comillas, porque hay que reconocerlo. El que sabe ha dedicado un esfuerzo y el que comparte también está haciendo un ejercicio justamente de generosidad. Yo creo que todo eso hay que reconocerlo. Pero, como te digo, hay muy pocos casos. Y en los casos que se dan, quizás es mejor que separemos caminos porque tenemos filosofías muy diferentes, ¿no? Bueno, no sé si así queda respondido, Marta. La pregunta que comentabas, bueno, aquí hay un comentario de Antonio que dice que hay una enfermera muy activa en redes sociales que se llama Teresa Pérez, que dice lo que no se comparte se pierde. De acuerdo. Se pudre, claro. Totalmente. Conocimiento es como el agua, se estanca si no circula. O al contrario, cuanto más circula, más gente se beneficia. Yo creo que cuanto más compartes, más valioso es el conocimiento. A más gente, entre comillas, infectas si nos vamos por la metáfora de la medicina, ¿no? Así que merece la pena.